Bloque 1. Los 7 temas de la economía internacional. La economía internacional utiliza los mismos métodos que otras ramas de la economía, pero se enfoca específicamente en los problemas derivados de la interacción económica entre naciones independientes y soberanas. Para entender este vasto campo, exploraremos 7 temas fundamentales que lo definen. Primero, las ganancias del comercio. Es la reflexión más importante. Cuando los países se venden bienes entre sí, casi siempre hay un beneficio mutuo. Noruega, por ejemplo, podría intentar cultivar sus propias naranjas en invernaderos costosos, pero es mucho más eficiente si se enfoca en su petróleo, e intercambia recursos con España por cítricos cultivados al sol. Segundo, los patrones del comercio. Buscamos explicar quién vende qué a quién. Algunos patrones son obvios por los recursos naturales, como el petróleo de Arabia Saudí o el café de Brasil. Sin embargo, otros son más sutiles. ¿Por qué Japón exporta automóviles mientras Estados Unidos domina en la exportación de aviones? Tercero, el proteccionismo. Analizamos el eterno debate sobre cuánto comercio permitir. Los gobiernos a menudo imponen límites para defender sus industrias nacionales. Como ocurre en Estados Unidos, donde se ha limitado la entrada de azúcar extranjera para proteger a los productores locales, aunque esto duplique el precio para sus propios ciudadanos. Cuarto, la balanza de pagos. Es el registro de todas las transacciones financieras de un país con el resto del mundo. Nos ayuda a entender casos como el de China, cuyos grandes superávits comerciales han generado históricamente fuertes debates internacionales. Quinto, el tipo de cambio. El valor relativo de las monedas cambia constantemente. Por ejemplo, a inicios de los 2000, el euro cayó frente al dólar, abaratando los productos europeos para los americanos, pero encareciendo drásticamente los viajes hacia el exterior para los europeos. Sexto, la coordinación internacional de políticas. En una economía integrada, las decisiones de un país afectan a los demás. Si una nación sube sus tasas de interés sin coordinarse, puede precipitar una recesión en sus vecinos. Por eso, organismos como la OMC buscan establecer reglas comunes. Séptimo, el mercado internacional de capitales. Las naciones intercambian dinero presente por promesas de pago futuro a través de préstamos e inversiones. Es un sistema que ofrece grandes oportunidades de crecimiento, pero también conlleva el riesgo de que una crisis local se convierta rápidamente en un desastre financiero global. Bloque 2. El modelo ricardiano y la ventaja comparativa. Para entender cómo funciona el comercio, David Ricardo desarrolló un modelo basado en la productividad del trabajo. Empecemos con los 3 supuestos básicos. Solo existen 2 países que producen 2 bienes. El trabajo es el único factor de producción, y la tecnología que determina la productividad varía entre naciones. Al escuchar estos supuestos, muchos dirán que David Ricardo no conocía la realidad. Sin embargo, es importante que sepas que, dentro de los modelos económicos, lo importante no es solo el supuesto en sí, sino la función que cumple para explicar un fenómeno o comportamiento. Así que, aunque sepamos que el mundo no se maneja de esta forma, permítenos adentrarnos en un entorno bajo estas reglas para entender la lógica del comercio. Entenderemos esto mediante los requerimientos de trabajo unitario, que es el número de horas necesarias para producir 1 kilo de queso o 1 litro de vino. Imagina que en nuestro país somos muy eficientes. Producimos queso en 1 hora y vino en 2. En el extranjero son más lentos. Tardan 6 horas para el queso y 3 para el vino. Lo que David Ricardo quiere decir de manera simple, es que, si resumimos todos los elementos que intervienen en la fabricación de un producto, el trabajo en horas hombre requeridas es un excelente factor para sintetizar la diferencia de costos entre producir 1 litro de vino o 1 kilo de queso. A simple vista, nuestro país tiene la ventaja absoluta porque es mejor en todo. Pero la clave es la ventaja comparativa, definida por el costo de oportunidad. En nuestro país, cada hora dedicada al queso significa renunciar a medio litro de vino. En cambio, en el extranjero, producir ese mismo queso les obliga a sacrificar 2 litros de vino. Para ellos el queso es carísimo. El concepto de costo de oportunidad es la clave para entender la recomendación que Ricardo nos hace a través de su modelo. Ricardo quiere que te des cuenta de lo siguiente. Si tuvieras que elegir entre producir queso o vino, no podrías hacer ambos al mismo tiempo. Tendrías que dedicar tu tiempo a una actividad mientras dejas de hacer la otra. Entonces, ¿por qué perder el tiempo en la actividad en la que eres menos productivo? Visualmente, esto se representa en la frontera de posibilidades de producción. Cualquier punto sobre esta línea muestra una combinación eficiente de recursos. Ricardo reconoce implícitamente que la sociedad y los trabajadores buscan su máximo beneficio. Bajo la lógica de nuestro autor,
el sector que es más productivo y rentable ofrecerá mejores salarios, y la competencia salarial inclinará la balanza hacia el sector con mejores sueldos, permitiéndonos acceder como país a determinada cantidad de queso y vino, determinado por la frontera de posibilidades de producción. Para entenderlo mejor, observemos los extremos de nuestra gráfica. Los puntos donde la línea toca los ejes representarán nuestra capacidad máxima si decidiéramos no diversificar. Por ejemplo, si nuestro país usara todo su trabajo solo en vino, produciría 100 litros, si lo usara solo en queso, lograría 300 kilos. Sin comercio, estamos atrapados dentro de esa línea, limitados por nuestra propia eficiencia. Sin embargo, si nos abrimos al mercado global, y cada país se especializa en aquello donde es comparativamente más eficiente, ocurre algo extraordinario. La restricción desaparece. Al intercambiar nuestro queso excedente por el vino del país vecino, quien produce 200 litros con facilidad, ambos países logran acceder a una combinación de productos que sería físicamente imposible de fabricar por cuenta propia. El comercio actúa entonces como una tecnología que expande nuestras fronteras de consumo. Bloque 3. Salarios, mitos y realidad. Es vital entender que, en este modelo, los salarios son un reflejo de la productividad. Si nuestro país es 6 veces más productivo, sus salarios serán mayores, pero esto no impide que el comercio sea beneficioso para ambos. Desmintamos 3 mitos comunes con ejemplos claros. Primero, el mito de que el libre comercio solo sirve si tu país es suficientemente productivo como para resistir la competencia exterior. Si lo analizamos, podemos llegar a concluir que es falso, ya que, como se ha mencionado anteriormente, lo que importa es la ventaja relativa, no la absoluta. Ejemplo, piensa en Portugal y el Reino Unido. Portugal puede ser menos productivo que el Reino Unido, tanto en telas como en vino, desventaja absoluta. Sin embargo, si la desventaja de Portugal es menor en la producción de vino, le conviene especializarse ahí. Al Reino Unido le sigue conviniendo comprarle el vino a Portugal, para liberar a sus propios trabajadores, y ponerlos a fabricar lo que ellos hacen mejor, como telas. Segundo, el argumento de los salarios paupérrimos. Lo que se dice o critica es que muchos creen que competir con países de salarios bajos es injusto y daña a los países ricos. Pero para el país de salarios altos, lo que cuenta es el costo en términos de su propio trabajo. Imagina lo siguiente. A nuestro país le resulta más barato, en términos de nuestras propias horas de trabajo, producir queso e intercambiarlo por vino extranjero, que intentar producir el vino nosotros mismos ineficientemente. No importa si el bajo precio del vino extranjero se debe a su alta productividad o a sus bajos salarios, el beneficio para nosotros sigue siendo el mismo, obtenemos más vino por cada hora trabajada. Tercero, el mito de la explotación. Análisis. Falso. Se argumenta que el comercio empobrece a los trabajadores de países con salarios bajos. Pero la verdadera pregunta es, ¿cuál es su alternativa? Ahora veamos qué sucedería. Si un trabajador en un país pobre gana salarios muy bajos, fabricando ropa para exportar, negarle esa oportunidad de comercio, no subirá su sueldo mágicamente. Al contrario, lo condenaría a volver a la agricultura de subsistencia, donde su productividad y su salario real serían todavía menores de lo que son actualmente, gracias al comercio. En el mundo real, el modelo tiene límites. Ricardo asumió una especialización extrema, pero los países suelen producir una variedad de bienes para evitar riesgos. Además, el comercio genera ganadores y perdedores internos al afectar la distribución de la renta. Finalmente, existen bienes no comerciables, como un corte de pelo o el cemento pesado, donde los costes de transporte son tan altos que el comercio internacional simplemente no ocurre. Al finalizar este recorrido, el modelo ricardiano nos deja una lección fundamental. La economía internacional no es una guerra de suma cero donde un país debe perder para que otro gane. A través de la ventaja comparativa, David Ricardo nos demostró que las naciones no solo intercambian productos, sino que intercambian eficiencia, tiempo y, en última instancia, bienestar global.